Yo decidí prender la cámara para grabar este video. Estoy transformando las preguntas que me envían en Instagram en videos. Y si usted llegó aquí, a usted le interesa ese tema. Yo le voy a hablar hoy en este video sobre cómo saber si tiene usted el llamado para servir a Dios en el altar. Para servir a Dios, para ser un siervo de Dios, una sierva de Dios y servirlo en el altar, predicando por este mundo afuera y haciendo su voluntad. Primeramente, tienes que entender qué es un llamado. El llamado, él es una vocación. Y le digo vocación porque hay que entender la diferencia también de vocación y profesión. La profesión es lo que uno quiere, lo que uno elige. La vocación es lo que uno le es solicitado, lo que Dios le inspira, lo que Dios le da. Es diferente a una profesión. Servir a Dios en el altar no es una profesión, es una vocación. Es la primera cosa que uno debe de entender si piensa, si anhela servirlo en el altar, servir a Dios en el altar. Entender que hay una diferencia entre profesión y vocación. La profesión es lo que uno quiere, la vocación es lo que Dios le da. La palabra vocación incluso viene del latín, que significa eso, llamado. Cuando yo le digo qué es tener el llamado, significa tener el llamado, significa tener un propósito de vida dado por Dios. Cuando Dios le da un propósito a una persona, le llama a través de una experiencia, es algo espiritual, entonces uno recibe este llamado. ¿Cómo saber si tengo el llamado o no? Porque es una pregunta un tanto que inusitada, porque yo ya vi muchas personas que dicen así, no, es porque a mí me dicen que tengo el llamado, tengo miedo de ir y volver del altar, yo no sé, a veces pienso que sí, a veces pienso que no. Mira, quien tiene el llamado sabe que tiene, porque Dios lo llamó. No hay dudas. Puede que haya uno u otro pensamiento, porque es normal tener pensamientos y el diablo se aprovecha de esos pensamientos para robarnos cosas, para debilitarnos. Pero aún así, cuando uno recibe el llamado, es algo tan fuerte que viene de Dios que uno entonces se sobrepone a todo. Y aún con dificultades, uno se aventa en este llamado. Tener el llamado de Dios, este propósito de vida y servirlo en el altar, ya se los dije que no es una profesión, sino una vocación. Usted lo puede saber si lo tiene cuando tu pensamiento y tu corazón están en esto, porque es algo que te llena, es algo que no te deja dudas. Y a veces uno quizás piensa así, pero yo no tengo capacidad, ¿cómo yo serviría en el altar de Dios? Yo no tengo capacidad, o no sé hablar bien, o no me veo con condiciones. Déjame decirte algo. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Noé, Noé tampoco sabía cómo construir una barca, pero Noé sabía hacer algo que pocas personas saben: obedecer a Dios. Y Noé entonces decide obedecer aquel llamado que Dios le había dicho de construir un arca y agarrar parejas de animales y poblar la tierra. Y entonces Dios le da las direcciones, le muestra la madera, los centímetros, los metros, las dimensiones, le muestra todo. Lo único que debería hacer este hombre, Noé, era obedecer. Cuando recibes el llamado de Dios, entonces, aún no teniendo condiciones humanas, y cuanto menos condiciones humanas, mejor, así como Gedeón y hombres y mujeres de la Biblia que no tenían condiciones, pero Dios le da las condiciones. Es como dice la frase: Dios no elige a los que son preparados o están preparados, sino que prepara a sus elegidos. Le da capacidad a sus elegidos, le da los recursos a los que le deciden obedecerlo, o que deciden obedecerlo, que deciden hacer su voluntad. ¿Sí me explico? ¿Me hago entender? No hace falta que tengas la capacidad, que sepas, porque no es una profesión, sino que estés dispuesto en obedecer a Dios, en hacer su voluntad, en hacer lo que Él te mande, en donde te mande, con la gente que te mande. Eso es tener llamado. Cuando tienes el llamado para el altar, entiendes que cada quien tiene su lugar. Un ejemplo: si agarras un árbol y lo plantas en un determinado lugar seco, pero este árbol debería ser plantado en un lugar tropical, entonces este árbol se va a secar, porque él es un árbol, podría dar fruto, pero fue plantado en el lugar equivocado. Eso es lo que pasa a mucha gente, que a veces Dios le da el llamado, porque aparte tiene eso. Dios le puede llamar y uno puede rechazar, uno puede decirle que no, pero Dios llama para que uno deje todo y que lo sirva. Entonces uno recibe el llamado, solo que hay un pero: si no lo acepta, lo pierde. Ahora, si lo acepta, Dios lo plantará en el lugar en donde se dará fruto. Un pez no vive fuera del agua, así como un león no puede vivir en el océano, porque cada quien tiene su lugar. Así hizo Dios en la naturaleza, para enseñarnos que cuando estás en el lugar que a ti te toca, ahí dará frutos. Si vas al altar, pero tu lugar no era el altar, no darás fruto. Pero si te quedas fuera del altar
en el atrio, viviendo tu propia vida, tu vida también será limitada, no darás fruto, será estéril. Así que debes de descubrir en dónde Dios te está llamando. Hoy en día los jóvenes ya no quieren más servir a Dios. Esa es la verdad. No estoy generalizando, pero la mayoría, en su mayoría, han recibido este llamado, pero no quieren renunciar a todo. Así como aquel joven de la Biblia, el joven rico, que no quiso dejar todo y seguir a Jesús. Pero los que aceptan verán que no hay cosa más buena, gloriosa, maravillosa que servir a Dios. Aunque haya dificultades, porque não pense usted que é uma vida fácil, não pense usted que é algo bonito, maravilhoso, não. É uma luta espiritual muito grande, muito forte, pero Deus nos dá as condições, as armas, as capacidades, só devemos de obedecer-lo. Su mente e su coração têm que estar no altar, de lo contrário usted não dará fruto. Como saber se tenho el llamado? Primeiramente, onde está tu coração e tu mente? Que é lo que te llena? Deus te chamou, isso é lo mais importante. Deus te chamou? Recibí uma vocação ou é só uma emoção? Porque te parece bueno, bonito, algo parecido. E o terceiro é saber que é um caminho que não há regresso. Servir a Deus é morir para si mesmo e deixar a Cristo viver. Como dijo Pablo, eu não vivo mais, pero si Cristo é o que vive em mim. E tienes ele chamado para o altar e está disposto a morir para que ele viva. Porque diferente de uma profissão, em uma profissão não elige o que quer. Se uno não quer ser mais engenheiro, pode fazer uma licenciatura de um bachillerato, pode fazer uma universidade de direito, pode estudar a medicina, pode cambiar de profissão a hora que quer e fazer o que quer, diferente de um chamado para o altar. Uno não hace o que quer, vive para o que Deus quer. E se hoje quizás não estés no altar, pero tienes el chamado, tu corpo não está mais, quizás tu corpo não está no altar, pero tu mente e tu coração já estão. E é uma questão de tempo para que vayas e aí vivas para Deus. Espero que este video te ajude, que te aclare. Puedes dejar aquí tu me gusta para que este video llegue a más personas. Hemos siempre subido aquí contenido de fe inteligente en este canal. Puedes suscribirte también. Y que Dios me lo bendiga muchísimo. Juan capítulo 15, versículo 16. El Señor Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y los elegí para que ustedes vayan y den fruto. Esa es la voluntad de Dios. Que Dios me lo bendiga mucho. Y hasta pronto.